El circuito de Monza es uno de los circuitos más importantes a nivel mundial. Es la casa de Ferrari, aquí se han disputado muchísimas carreras de Fórmula 1 y se le conoce como el templo de la velocidad. Y en este vídeo verás por qué tiene este nombre, cómo mejorar y cómo hacer el setup para que puedas ir más rápido en tus vueltas en el circuito de Monza. Así que quédate en el vídeo. Como siempre, empezamos con la vuelta. En este circuito debes tener claro que hay que abrir bien la vuelta. Después de la última curva, que es la parabólica, nos sigue una larguísima recta, por lo que tienes que poner tracción lo mejor posible para tener la mayor velocidad punta posible a lo largo de la recta. Tienes que poner el coche recto lo antes posible y dar gas lo antes posible. Llegamos a la recta principal, abrimos DRS y cruzamos la línea de meta. Llegamos a la primera frenada, que está compuesta por las curvas número 1 y 2, o también conocidas como la primera variante, o variante del retifilio. Una frenada importantísima y dificilísima, porque vamos tan rápido que pasarnos por unas milésimas la referencia de frenada nos hará recorrer muchos metros y pasarnos totalmente el vértice. Por tanto, es clave acertar el punto en el que empiezas a frenar y hacerlo de una manera muy brusca. Tienes que pisar fortísimo los frenos, porque aquí tenemos toda la carga aerodinámica que nos está ayudando a decelerar el coche, así que aprovechémosla. Al final de la frenada verás que el circuito tiene como una parte pintada de color verde. Eso lo puedes aprovechar, es un espacio muy pequeño, pero te permitirá abrir la curva. Y al final de la frenada también será fácil bloquear el delantero derecho, porque empezaremos a girar cuando todavía nos estamos ayudando un poco de los frenos. No obstante, de lo que te tienes que preocupar es de bloquear al principio. Si bloqueas al principio de la frenada, dejarás los neumáticos cuadrados y ese set de neumáticos ya no servirá para nada. En cambio, si bloqueas al final perderás tiempo, pero los neumáticos no habrán sido destruidos. Llegamos al vértice, un vértice que lo debes clavar, pero no te debes subir sobre la banana, es demasiado alta y vamos muy lento, y aquí lo que nos interesa es tener el coche lo más estable posible para que entre la curva número 1 y 2 dar una puntita de gas y de esta manera ganar tiempo. No te pases dando gas porque si no lo perderás de la parte trasera, es simplemente un poquito de gas. Llegamos a la curva número 2, aquí lo único que tienes que tener claro es que debes dar gas lo antes posible, y para hacer esto lo importante es que te comas el vértice, pero no cojas la banana, porque de nuevo te descolocará el coche y te será más difícil dar gas. Vamos a dar gas muy pronto y de una manera muy brusca, y todavía tendremos el volante girado, por lo que mucho cuidado con perderlo de la parte trasera. En la salida, para poder abrir más la curva, te puedes coger todo el piano exterior, todo lo que puedas hasta la grava. Y ten claro que hasta que no pongas el volante totalmente recto, no podrás pisar a fondo, por lo que es básico poner el volante recto lo antes posible para acelerar lo máximo, porque nos sigue una aceleración muy larga. Durante esta aceleración está la curva número 3, también conocida como el Curbone. Es una curva que es a fondo tanto en fórmulas como en GTs y no hay ningún misterio, lo único es que debes girar lo mínimo posible para perder la mínima velocidad posible. Llegamos a la segunda frenada del circuito, las curvas 4 y 5, también conocidas como la variante de la Roggia. Y la referencia de frenada está en torno al cartel publicitario que hay encima. Y es muy fácil bloquear los neumáticos, y pasa lo mismo que en la curva número 1. Si bloqueas al principio, dejarás cuadrados los neumáticos. Si frenas al final, bloquearás en este caso la delantera izquierda y te hará perder el vértice, pero los neumáticos seguirán siendo válidos. Y el vértice aquí es importantísimo clavarlo. Hay que hacer la chicane lo más recta posible para dar gas lo antes posible. Por lo que te debes subir sobre el piano interior, pero no sobre la banana, porque de nuevo te hará descolocar el coche. Y tampoco entres demasiado fuerte en esta curva número 4, porque lo importante en esta chicane es la salida, no la entrada. Por eso ves un pelín más lento en la curva número 4 para poder abrir más la 5 y hacerla más rápido. En la 5 tienes que dar gas lo antes posible. Estamos hablando que vas a empezar a dar gas antes de coger el vértice. Y esto tiene una consecuencia y se llama sobreviraje. Es muy fácil perder la parte trasera y vamos a dar gas muy fuerte de nuevo, así que mucho cuidado en este aspecto. El vértice lo debes coger y también debes evitar la banana. Y en la salida te tienes que comer todo el piano exterior porque esto te permitirá abrir más la curva y por tanto podrás ir más rápido. Ten en cuenta una cosa, aquí los pilotos a lo largo del fin de semana van acercándose más y más a la grava que hay en el exterior y poco a poco van haciendo una zanja donde van apartando la grava. Y esto es un arma de doble filo porque te permite abrirte un pelín más en la curva, pero ten cuidado si el piloto de delante la ha cogido y ha ensuciado toda la pista, porque si te ha ensuciado la pista será más fácil que pierdas el control del coche, porque al fin y al cabo la grava son piedras. Siguiente curva, la número 6, también conocida como el ESMO 1. En esta curva tienes que frenar y sobre todo no te pases el vértice, si te lo pasas perderás muchísimo tiempo. ¿Por qué? Pues porque poco a poco nos vamos a ir abriendo y dando gas progresivamente. A medida que vayas abriendo ángulo de volante tienes que empezar a aplicar gas. Y con mucho cuidado, aquí es muy fácil perderlo de la parte trasera.
Y ten en cuenta que aquí el piano interior está como hundido hacia adentro, por lo que puedes meter una rueda en ese piano y te hará como un poquito de peralte y de esta manera podrás ir un pelín más rápido. Y en la salida de nuevo, cómete todo el piano exterior que puedas. Actualmente el piano exterior está compuesto por el típico piano que tenemos en Monza, que es de color blanco, rojo y verde, que simula la bandera italiana, y después tenemos un piano más agresivo de color verde y blanco. Ambos los puedes coger, pero ten en cuenta que históricamente había moqueta, y si la versión del juego en el que estás jugando tiene moqueta, ten mucho cuidado al dar gas, porque si metes una rueda en la moqueta será más fácil que se produzca el sobreviraje, así que tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. Siguiente curva, Lesmo 2, y esta es una de las curvas más complicadas del circuito. ¿Por qué? Pues porque vamos a frenar y acto seguido vamos a acelerar a fondo, por lo que es muy fácil perderlo de atrás y es importantísimo arriesgarse, porque nos sigue una recta larguísima. En la frenada, para abrir al máximo la curva, te debes posicionar lo más a la izquierda que puedas, para abrir más la curva y poder dar gas antes. Frenamos muy poco y aquí es fácil bloquear porque la aerodinámica no nos está ayudando para nada. Vamos muy lentos y encima en Monza llevamos una carga aerodinámica mínima. El vértice es importantísimo que lo claves de nuevo y también tenemos el piano que está hundido hacia adentro, así que puedes meter la rueda ahí para que te haga un poco de peralte e ir más rápido. Y si te fijas, en el vértice hay una zona pintada de verde. En los Fórmula 1 no cojas esa parte. En cambio, si llevas un GT, puede ser un poco más agresivo. Hay coches que te puede salir rentable cogerla y otros que no. Así que lo que tienes que hacer es experimentar y saber qué setup tienes hecho para las suspensiones del coche. Y acto seguido vamos a dar gas a muerte. Y aquí es muy fácil perderlo de la parte trasera o también es fácil irse largo en la salida porque hemos dado gas demasiado pronto. En el piano exterior pasa lo mismo que en la curva anterior. Si tienes un piano convencional y luego el verde y blanco, coge los dos y ábrete lo máximo que puedas. Si tienes la moqueta, ten más cuidado, la puedes llegar a coger, pero ten mucho cuidado y debes tener un control total sobre el coche. Y en estas dos curvas de Lesmo 1 y Lesmo 2, es bastante probable que también se pueda producir el subviraje, así que ten cuidado en este aspecto. Ahora tenemos una larga recta en la cual en la pequeña curva que hay debes intentar girar lo mínimo para perder la mínima velocidad posible. Llegamos a la siguiente frenada, que está compuesta por las curvas número 8, 9 y 10, y estas tres curvas también se conocen como la variante Ascari. En la frenada de la 9, de nuevo es una frenada bastante complicada. Hay que frenar justo después del cartel publicitario que tenemos encima. Y esta frenada es complicada porque justo antes el circuito sube y en la frenada está plano, por lo que el coche justo a la hora de frenar estará como levitando, y aplicar demasiada presión sobre el freno será igual a bloquear los neumáticos, y si los bloqueas, te irás largo. El vértice es importante de nuevo que lo cojas, pero ten en cuenta que tampoco puede ser demasiado agresivo. En un Fórmula te debes comer hasta el piano convencional. Una vez llegamos a las bananas transversales que tenemos, esas en un Fórmula 1 no las cojas. En cambio en un GT, depende de qué coche lleves y cuál sea el reglaje del coche, puedes ser un poco más agresivo y tratar de acortar más la curva comiéndote esos pianos. Siguiente curva, la número 10, que en un Fórmula 1 es a fondo sin ningún problema. Lo único es que te debes mantener bien al interior y no coger las bananas transversales que tenemos. En un GT no es tan sencillo hacerla a fondo, se puede hacer sí, pero no es tan fácil. Y también mantente alejado de las bananas interiores. La última curva de esta chicane es la número 10, una curva que en un Fórmula 1 también es a fondo y te debes comer el vértice para hacer la curva lo más recta posible y perder la mínima aceleración posible. Y de nuevo en los GTs puedes atacar un poco las bananas interiores. En la salida te debes abrir al máximo todo lo que puedas para tener la mayor velocidad de paso posible, ya sea que tengas una moqueta o el piano verde y blanco. En ambos casos te debes abrir al máximo. En esta chicane de Ascari, el truco está en dar gas lo antes posible. ¿Y cuándo se produce esto? Pues en la primera curva de esta chicane, en la número 8. Por eso tenemos que intentar sacrificar un poquito la entrada y poder dar gas antes, para de esta manera ir aprovechando toda esa velocidad y esa aceleración hasta la última curva del circuito, la parabólica, porque hay una recta larguísima entre la variante Ascari y la parabólica. Y en la variante Ascari, en la única curva que puedes perder en la parte trasera es en la curva número 8 en la entrada, porque si entras con demasiada velocidad, que hemos dicho que realmente no es lo ideal, perderás la parte trasera, tendrás que corregir y perderás tiempo, por lo que tenemos un motivo más para intentar sacrificar la entrada y potenciar la salida. La parabólica es una curva importantísima en este circuito, porque después nos sigue una larguísima recta. Y algo que te debe quedar muy claro es que vamos a sacrificar la entrada para potenciar la salida. Importante en la parabólica, abrirse al máximo en la entrada y frenar en línea recta lo máximo posible. Después habrá un punto en el que seguiremos frenando mientras empezamos a aplicar ángulo de giro, así que ten cuidado con bloquear el neumático interior. Y aquí pasarse el vértice es grave, sí, pero te puedes llegar a salvar si tienes una buena aceleración.
pero claro, será mucho más difícil acelerar bien si te has pasado el vértice, por lo que siempre que puedas coge el vértice, un vértice que está muy pronto en la curva, lo cogemos prácticamente al principio de la parabólica, porque una vez cogemos el vértice, empezamos a dar gas y vamos a intentar dar gas a fondo lo antes posible, contra antes mejor, pero ten mucho cuidado porque en esta curva vamos a tener el volante girado, así que es muy probable que lo pierdas en la parte trasera, y si el coche te hace un extraño en la parte trasera, automáticamente perderás aceleración, por lo que debes llevar el coche al límite pero sin sobrepasarlo. Para que te sea más fácil controlar el coche en la parte trasera, en la salida se ha quitado la zona de grava que había, y ahora es asfalto, por lo que puedes intentar abrirte un poco más y de esta manera tener mejor aceleración. Pero ten cuidado con los límites de pista y las sanciones que te puedan poner. Y ahora entramos en la recta principal y lo único que debes saber es que te tienes que mantener en la parte derecha para recorrer los mínimos metros posibles. Y cerramos la vuelta al circuito de Monza, un circuito rapidísimo que si lo tenemos que resumir en algunas palabras sería frenar lo más tarde posible y acelerar lo más pronto posible, porque hay larguísimas rectas y es el circuito más rápido del calendario de la Fórmula 1, por eso también se le conoce como el templo de la velocidad. Y ahora pasamos a otra parte importantísima del vídeo, porque aquí te voy a dar las claves para que puedas hacer correctamente la puesta a punto del coche. Ya sabes, si quieres aprender más sobre el setup, tenemos una guía totalmente gratuita en la descripción. Bien, pues empezamos con la primera clave, y es que la velocidad en recta es lo más importante en este circuito. Los coches con un motor muy potente tendrán una gran ventaja, porque alcanzarán velocidades punta mucho más elevadas que sus rivales, por lo que irán más rápido en las rectas, y este circuito básicamente son rectas, así que irán muy bien en el circuito italiano. Pero en este aspecto no únicamente cuenta la potencia máxima que desarrolla tu motor, sino que hay dos puntos más importantes. El primero es la aceleración que tengas. ¿Por qué? Pues porque si aceleras más rápido, podrás alcanzar tu velocidad punta antes, y de esta manera tardarás menos tiempo en recorrer una recta. En cambio, si tienes una velocidad punta muy elevada, pero tardas muchísimo en alcanzar esta velocidad, quizás te sale más rentable tener una velocidad punta un poco inferior, pero acelerar mucho más rápido, porque al fin y al cabo se trata de estar el mínimo tiempo posible en la recta. Y viceversa, quizás te sale más a cuenta aumentar tu velocidad punta, aunque tardes más en alcanzarla. Es algo que debes valorar a la hora de hacer el setup del coche. Pero también influye mucho la aerodinámica, y es que aquí vamos prácticamente sin alerones. Son finísimos porque nos interesa que el coche tenga la mínima resistencia al avance posible. Por este motivo, el DRS no tiene tanta eficacia como aparentemente parece. A pesar de que hayan grandes rectas, el DRS cuando se abre muy poca superficie del alerón trasero. Por eso en este circuito tener el DRS te ayuda, sí, pero no tanto como en otros circuitos. Lo que sí te ayuda y mucho es el rebufo, y es que tener un buen rebufo te puede dar muchas décimas tanto en carrera como en clasificación, y por eso vemos que en clasificación en Monza se forman atascos, porque nadie quiere ir el primero, ya que ir el primero significa que no tendrás un rebufo, y por tanto los coches que vienen detrás irán mucho más rápidos que tú. Y por eso vimos el año pasado lo que pasó en clasificación, que únicamente Carlos Sainz, que fue el que estuvo más atento, pudo cruzar la línea de meta con tiempo y hacer su segundo intento en Q3. El resto no les dio tiempo porque estaban evitando ir los primeros. Otro punto importantísimo en Monza es la estabilidad en frenada. Monza se basa en frenar a fondo y en acelerar a fondo. Por eso es muy importante que los pilotos tengan un buen feeling con el freno, ya que tener una gran confianza en ese sentido te hará frenar mucho más tarde que tus rivales e ir mucho más rápido. Por este motivo hay que jugar también un poco con la aerodinámica, porque tampoco hay que ir demasiado descargados, ya que esto significaría que el coche sería incontrolable en frenadas. Y el balance de frenada en este circuito está muy adelante, porque prácticamente siempre frenamos en línea recta. Otro aspecto relevante en cuanto a la frenada es que hacer un plano es un problema muy grave, especialmente si lo haces al principio de la frenada, porque dejarás el neumático cuadrado y a 340 km por hora, cualquier irregularidad en el neumático significará que el coche vibrará muchísimo. Y esto lo nota tanto el piloto, porque no podrá ver bien las referencias de frenada, y también lo notan las suspensiones. Si haces un plano demasiado grande, tendrás que parar a cambiar los neumáticos si no quieres que se te rompan las suspensiones, porque estas sufren muchísimo si el neumático tiene un plano. Y también hacer un plano significará que es mucho más probable que en la siguiente vez que frenes vuelvas a bloquear los neumáticos en el mismo punto, y por tanto estarás haciendo cada vez el neumático mucho más cuadrado. Siguiente punto que está muy relacionado con los que acabamos de tratar, y es que es un circuito muy exigente con los frenos, y aquí sufren especialmente en el desgaste del material de frenado. No tanto con la temperatura, porque hay larguísimas rectas y se pueden refrigerar bastante bien, pero es cierto que hay muchísimas frenadas muy fuertes y esto implica que los frenos se desgastan muchísimo. Por eso a veces vemos fallos en el sistema de frenado.
Otro aspecto clave, la aceleración juega un papel fundamental. Es importantísimo acelerar bien en Monza, y esto está muy ligado con el setup del coche. Y aquí hay dos puntos fundamentales, las suspensiones y la presión de las ruedas. Empecemos con las suspensiones. Si tienes un eje trasero un poco más blando de lo normal, te será más fácil traccionar bien y acelerar porque el peso pasará a la parte trasera con mayor facilidad y donde está el peso está la adherencia, por eso podrás acelerar más rápido. El segundo punto son las presiones de los neumáticos. Tener unos neumáticos más hinchados significa que tendrás menor huella de contacto y que menor superficie del neumático estará en contacto con el asfalto. Y esto se traduce en menor rozamiento, por lo que en las rectas irás más rápido, pero en la aceleración nos interesa totalmente lo contrario, tener mucha superficie de contacto para acelerar lo más rápido posible. Así que tendrás que encontrar un balance entre una presión alta y correr mucho en las rectas y una presión baja y acelerar muy bien pero penalizar en las rectas. Y esto nos permite introducir el siguiente punto, y es el blistering. En Monza hay muchísimos eventos de tracción desde una muy baja velocidad, por lo que patinar las ruedas muchas veces significará que las temperaturas de los neumáticos traseros se disparen y pueda aparecer el blistering. Si no sabes lo que es, tenemos un vídeo específico hablando sobre él, así que ves a echarle un ojo. Y aquí, para acelerar bien, los motores eléctricos juegan un papel fundamental, porque vamos a estar exprimiendo la energía eléctrica al máximo para acelerar lo máximo posible, y ese circuito es el típico circuito que necesitamos más energía de la que podemos recargar, así que la gestión energética en este circuito cobra especial importancia, sobre todo en carrera. Y los motores con un turbo más grande aquí se verán beneficiados, pero penalizarán en los circuitos menos exigentes con la energía eléctrica, como puede ser por ejemplo Mónaco, y los motores con un turbo más pequeño pasará al contrario, aquí penalizarán, pero se verán beneficiados en los circuitos urbanos. Ya sabéis, tenemos un libro explicando al detalle las unidades de potencia de los Fórmula 1 actuales y modernos, tenéis el link en la descripción y en el primer comentario. Y algo que debes saber es que las ruedas traseras son las que se degradan en el circuito de Monza. Pero los neumáticos sufren mucho, no en cuanto a degradación, sino en cuanto a estrés del neumático, porque ir a 340 km por hora significa que hay un estrés brutal en los neumáticos, así que aquí Pirelli hace subir un poquito las presiones mínimas para que los neumáticos no sufran y se puedan llegar a romper. Y ahora volvemos a tratar el tema de las suspensiones. ¿Por qué? Pues porque en Monza nos interesa mucho comernos los pianos, así que es importante tener un coche muy estable al usar los pianos, porque estos nos harán ganar muchísimo tiempo. Y el último punto que tienes que tener en cuenta en Monza es que se pierde muchísimo tiempo en el pit lane. ¿Por qué? Pues porque primero, el pit lane es muy largo y segundo y más importante es que los pilotos en la recta principal van a más de 340 km por hora. Por lo que la diferencia de velocidad es elevadísima, unos están yendo a 80 por hora y otros están yendo a más de 340. Y ahora pasamos a la sección histórica del vídeo, donde hablamos de los mejores momentos del Gran Premio de Italia. El Gran Premio de Italia lleva en la Fórmula 1 desde 1950, desde que se fundara el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y en Monza en concreto hemos vivido muchísimas batallas, así que voy a hacer una selección bastante escueta de los mejores momentos. Si tenéis algún otro momento memorable, dejadlo en los comentarios. El primer momento memorable es cuando Juan Manuel Fangio ganó el Gran Premio de Italia. Avanzamos muchos años de golpe y llegamos a cuando Niki Lauda, tras solamente 5 semanas después de tener su gravísimo accidente en el circuito de Nürburgring, volvió a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia de ese mismo año. También aquí en el 71 vimos el final más apretado de la historia de la Fórmula 1, un final que se tuvo que decidir por photofinish. Avanzamos ahora muchísimos años y llegamos a 2008, cuando Sebastian Vettel ganó su primera carrera en la Fórmula 1 y lo hizo con un Toro Rosso bajo la lluvia. Sin duda fue una actuación impresionante del alemán. Avanzamos más y llegamos a 2017, cuando aquí vimos el impresionante adelantamiento de Daniel Ricciardo a Kimi Raikkonen. Daniel se tiró desde muy lejos y consiguió adelantar al finlandés. Y los dos últimos años que hay que comentar son las dos últimas victorias de Ferrari en Monza, una por Fernando Alonso y otra por Charles Leclerc, sin duda momentos que pasarán a la historia del Gran Premio de Italia. Siguiente punto del vídeo, pasamos a las curiosidades del circuito de Monza, y aquí me gustaría comentar 3 curiosidades. La primera es el Gran Premio de Italia de 1988, cuando pocos meses antes falleció Enzo Ferrari. Y ese año Ferrari no estaba siendo nada competitivo, pero en el Gran Premio de Italia consiguieron un doblete y fue la única victoria de Ferrari en ese año. Sin duda fue una gran manera de homenajear al fundador de la marca italiana recientemente fallecido. La siguiente curiosidad es el podio de Monza, que es sin duda impresionante. Está sobre la pista y ver cómo los miles y miles de tifosi están en la recta principal con banderas italianas y de Ferrari es algo que únicamente se vive en este podio. Es sin duda el mejor podio de todo el mundo.
el ambiente en Monza y de los tifosi es algo impresionante. Y la última curiosidad es que Monza ha ido cambiando su trazado muchísimo a lo largo de los años. Y el Monza original era un óvalo rapidísimo y con muchísimo peralte, y el circuito tuvo que ir sufriendo modificaciones porque era demasiado peligroso. Actualmente sigue existiendo este circuito y de hecho algunos de los puentes del Monza actual pasan por debajo del antiguo óvalo. Y hasta aquí el vídeo y el análisis de Monza. Ya sabéis, en esta sección siempre os pido que dejéis mucho apoyo en los comentarios y en los likes, porque son vídeos muy largos y que requieren mucho esfuerzo. Así que muchísimas gracias por tu like. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y activa la campanita porque tenemos muchos más vídeos relacionados con circuitos y de otros temas importantes en la Fórmula 1 y en el automovilismo. Así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita. Y si por el contrario quieres ver otro vídeo, haz clic aquí. Y ya sabes, si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en dejarla en la sección de comentarios. Ahora sí me despido, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.